de la sesión de hoy. Aquí tengo que también descargar el archivo. Cuéntenme, al fin lograron hacer el resto de el quiz, los que no lo habían logrado hacer. Electiva estoy hablando. Cuéntenme. Es que hoy estoy con otro computador, entonces por eso les pregunto a cada rato que si me escuchan, porque este computador es de mi hijo pequeño, el otro lo está usando mi otro hijo. Entonces tomé este y no sé qué tal está el sonido. Está bien, profe. Ok. Sí se escucha bien, profe. Listo. Vamos. Profe, si hoy lo escucho está mejor. Sí. Ok, bien. Sí. Y el otro computador es más nuevo. Yo pensé que este loquiño tenía este portátil vuelto nada. Claro que el otro es mucho más veloz. Eso sí. Ahora estoy descargando del aula de lo que vamos a hablar hoy. Hoy era sistema respiratorio, ¿cierto? Bueno, hoy nos toca sistema respiratorio. Comenzamos un nuevo tema. Aspiramos terminar la anatomía del sistema respiratorio entre este jueves y el jueves entrante. Y para la segunda semana de parciales haríamos lógicamente nuestro parcial. Recuerden, el parcial es teórico práctico porque salen imágenes y todo en él, igual que el de electiva. Bueno, ahora somos 24. Déjenme revisar el listado primero. A ver, pues somos 29. Señor, aquí somos 29, entonces somos 24 en el momento, quiere decir que hay buen foro para comenzar. Algunos de sus compañeros no se han conectado. Pedroso no está en este listado. Recuerden los micrófonos, mantenerlos en silencio, por favor. Bueno, somos 25, ingresó alguien más. Bueno, Sí, profe, Harold Martínez. estoy viendo a Harold, estoy viendo a Ana, Herrera, León, Ramos, a Carmen, Robles, Pérez, Giselle, Harold, Barraza, Fábregas, Pérez, Fábregas Juan y Pérez Jennifer, De la Osa, Martínez Julio, Suárez Karen, Serrano, De la Hoz,
Pérez Linda, Araba, Arias, Mailén, Barragán, Trujol, Feria, Gómez y López, que por aquí ingresó. Aquí ahí está Mercado, ese Mercado. Vamos a buscar aquí Mercado, ese Mercado, ¿quién es? Lo veo aquí. Profe, Sandy. Es Andy. El Sandy Mercado, profe. Sí, profe. Listo. No, la imagen sí la vi a ella. Ella sale allí como mirando un atardecer, pero cierto. Claro, profe. Ya la conozco ya de tanto está aquí. Pero la estaba buscando, ¿verdad? Que no me aparece en esta lista, sino Es que no aparezco como Sandy, sino ese Mercado y un sí, poco. ese Mercado, por eso me parecía así extraño. Bueno, entonces vamos a compartir nuestra pantalla para comenzar, que es un tema bastante extenso, interesante, pero extenso. Entonces comenzamos, ya estamos compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Sé que ustedes ya hicieron el mapa conceptual, así que hay bastante idea del sistema respiratorio. Cuéntame. Con respecto a eso, no lo pude No. enviar. ¿Cómo así? ¿No pudiste enviarlo hasta las 11 de la noche? Estaba primero hasta las 11 y después me apareció hasta a las 20. Hasta las 20. Lo que pasa es que estuvo hasta las 20 porque estaba abierto hacía una semana, prácticamente. Sí, tienes razón. Pero yo estaba terminando otras cosas de esa clínica y yo dije, bueno, lo mando y se me pasó cuando vine a ver, eran las 10 y yo, tengo tiempo cuando, no, se cerró a las 20 y aparecía primero 23 y yo como que, bueno. Ok, listo, pues continuamos, después miramos, que esto es larguito. Bueno, entonces ahí estamos viendo el sistema respiratorio y su división. Se divide en dos vías aéreas altas o superiores, vías aéreas bajas o inferiores. En cuanto a esto de las vías, nos está diciendo que son como unos conductos que me van a transmitir el aire, por donde va a circular el aire. Fíjate que no digo oxígeno ni CO2, sino utilizo la palabra aire, que es una mezcla de todos estos gases. Eso es una de las cosas que hay que comprender. Nosotros no solo respiramos oxígeno, sino algo que se llama aire, que es una mezcla de gases. Bueno, las vías aéreas altas tienen una división, hay varias divisiones, eso depende de la bibliografía donde ustedes lo busquen, pero esta es la que más coincidía, era esta, que se dividía en una nariz, fosas nasales y o cavidad nasal. Algunos libros le dan el mismo nombre a estas dos, faringe y laringe, y eso le llamamos vías aéreas altas. Y desde allí comienzan las vías aéreas bajas o inferiores, y entonces aparecen lo que es la tráquea, los bronquios. Los bronquios también a su vez se van a dividir en bronquiolos, primarios, secundarios, terciarios, y los señores pulmones. ¿Sí? Me imagino que algo así parecido desarrollaron ustedes. Esto que estamos viendo es un corte sagital que se hace, y entonces estamos viendo lo que son fosas nasales y o cavidad nasal. Miren, una cavidad que lógicamente va a tener un techo, va a tener un piso, va a tener una entrada anterior y una entrada posterior, o abertura posterior y abertura anterior.
y tendrá también unas paredes laterales, lógicamente una pared lateral externa, que sería esta que está aquí con estos relieves que ustedes ven, y la que quitaron de acá, que sería la pared medial, que corresponde a lo que sería lo que es el tabique. En cuanto a la parte ósea, porque si vimos, todo esto está rodeado por parte ósea. Mírenos, aquí se ven los huesos. Todo esto es óseo, huesos que ya hemos visto, que ya hemos tratado en electiva. Entonces tenemos, miren, esto sería el suelo de la cavidad nasal, o piso de la cavidad nasal. En él encontramos, si nos situamos pues en este piso, encontramos el hueso maxilar superior, mírenlo, el maxilar superior, y por detrás del, que ya lo conocemos, el hueso palatino. Esta porción del maxilar superior, pues cuando lo estudiamos, esto corresponde a lo que es la lámina palatina, y esto que está aquí, la lámina palatina del maxilar superior. Y en la parte posterior del palatino, esto corresponde a la lámina horizontal del palatino. Esta que está aquí, la horizontal del lado izquierdo y la horizontal del lado derecho. Cuando se junta la lámina, esta lámina palatina izquierda y la lámina palatina derecha del maxilar superior, van a formar esta espina que tenemos aquí, que es la espina nasal anterior, que también ya la conocemos. Y cuando se junta la lámina horizontal del palatino, del palatino izquierdo con la lámina horizontal del palatino derecho, se va a formar la espina nasal posterior. Aquí delante, miren, muy cerca de la espina, ahí en la base de ella, encontramos dos agujeros, que también los conocemos, o foramen, que se conocen con el nombre de agujero o foramen incisivo, o conducto incisivo. Por ahí pasa un nervio y una arteria, que luego la veremos, la espinopálmica. Ahorita la veremos. Bueno, entonces eso sería la constitución de lo que es el piso. Ya por detrás de esto vamos a encontrar lo que sería el velo del paladar, pero eso corresponde a lo que sería la faringe. Mirándolo aquí, bueno, aquí vemos este agujero, que es el agujero incisivo. Por aquí pasa esta arteria, la arteria esfenopalatina. ¿Sí? Está bajando, mírenla. Y el nervio esfenopalatino también conocido en la nueva nomenclatura como nasopalatino. También. Bueno, mírenlo aquí está el nervio nasopalatino o esfenopalatino. Miremos el techo, cómo está conformado el techo. Entonces miren el techo de la cavidad nasal, esto que está aquí de color verde, una línea verde. Este es el techo, entonces vamos a delimitar ese techo. Entonces ese techo está formado, vamos a utilizar esta de este lado, que está en negro la delimitación, porque tienen colores los huesos para poderlos diferenciar. Entonces aquí tenemos, miren, hace parte del techo, estos serían los huesos propios de la nariz. Entonces la parte posterior de ellos ayudan a formar parte del techo de la cavidad nasal. Este hueso azul que tenemos aquí, que ya lo conocemos también, que es el frontal, miren, también ayuda a formar parte de este hueso que tenemos acá. Esta es la lámina cribosa del etmoide. Y esto que tenemos aquí son las masas laterales del etmoide. Lo que está aquí. Detrás de este que encontramos aquí, miren, aquí sería la silla turca. Entonces, ¿ese hueso cuál es? Esta es la silla turca o fosa pituitaria o fosa hipoficiaria. ¿De qué hueso es eso? De los huesos del cráneo. De los huesos impares del cráneo. El esfenoide, profe. Eso, esfenoide, muy bien. Allí lo tenemos al esfenoides. Hueso esfenoides, que hace parte también de él. Miren que esta parte del esfenoides, que son las apófisis pterigoides, también hacen parte de ese techo y de la parte, perdón, de la parte posterior, que después veremos de lo que es la abertura posterior. Pero acuérdense que estas son las apófisis pterigoides,
o pterigoideas en algunos libros del efenoides. Entonces repasemos. Tenemos aquí huesos propios de la nariz, frontal, lámina cribosa del etmoides, el cuerpo del efenoides, nos forman el techo. Ya vimos que el piso era el maxilar superior y el palatino, ¿cierto? Continuamos. Bueno, aquí nos muestra este agujero que tenemos aquí, el agujero esfenopalatino, que esta abertura que está aquí, esta es la trompa de Eustaquio, por ese agujero foramen, se continúa lo que es la trompa de Eustaquio, que se continúa aquí con la faringe. ¿Vieron? Aquí tenemos el agujero esfenopalatino, por ahí pasa el nervio esfenopalatino. Y más abajito es que encontramos la trompa de Eustaquio. Bueno, tenemos entonces la pared medial. La pared medial, miren todos porfa. Tenemos aquí una persona vista de frente, entonces la pared medial sería esta que está aquí, por donde estoy pasando el láser. Esa es la pared medial. Y eso corresponde entonces a lo que es el tabique, ¿verdad? Que todos lo conocemos. Y eso es lo que me va a dividir a la cavidad nasal y a las fosas nasales en dos, en una derecha y en una izquierda. Eso es la pared medial o pared interna. Entonces veámosla acá. Aquí la tenemos. Pared medial o pared interna. Entonces está formada, ella tiene dos constituciones. Tiene una constitución ósea y una constitución cartilaginosa. Entonces la constitución ósea está dada por los huesos, esta lámina que viene, que es la lámina perpendicular del etmoides, ¿se acuerdan? La lámina perpendicular del etmoides que atraviesa la cavidad nasal por todo el centro, normalmente. Y este hueso que ustedes ven aquí de color rosado, que es el vómer. ¿Se acuerdan que también está en la línea media? Estos dos, la lámina perpendicular del etmoides y el vómer, se unen y me van a formar este tabique óseo. Ahora, por delante de él, en esta zona, que queda aquí como una cuña, aquí es donde se va a adherir el cartílago, lo que es el tabique cartilaginoso, lo que conocemos como cartílago nasal, ¿sí? Entonces, fíjate que si me preguntan cómo está formado el cartílago, el tabique nasal, me dicen así, el tabique nasal estaría formado por la lámina perpendicular del etmoide, el hueso vómer y el cartílago nasal. Eso me está formando el tabique nasal. Pero si me preguntan, el tabique óseo solo está formado por el vómer y por la lámina perpendicular del etmoide. Y eso me va a dividir a la cavidad nasal en dos porciones, una derecha y una izquierda. La pared, aquí la estamos viendo, esa misma pared medial, la estamos observando. Miren, aquí tenemos el tabique, cómo se forma aquí una cuña en forma de un triángulo. Y aquí va lo que es el cartílago nasal como tal. Estos verdes es el vómer y aquí arribita la lámina perpendicular del etmoide. Recuerden que el etmoide es este hueso que viene acá y viene donde viene su lámina perpendicular. Bueno, acá notamos entonces la pared lateral. Y la pared lateral serían estas paredes, estas que están aquí a los lados, miren. Esta sería la pared lateral del lado izquierdo y esta sería la pared lateral del lado derecho. Entonces esas paredes laterales están formadas también por huesos. Entonces aquí encontramos este rosadito que ustedes ven aquí, miren desde dónde viene. Miren, desde el piso. Y va subiendo. Ese señor es el maxilar superior. Entonces esta apófisis ascendente, ¿se acuerdan? Del maxilar superior, está formando la pared, parte de la pared lateral. Aquí encontramos también las masas laterales del etmoides. Encontramos este hueso que está entre esa apófisis
ascendente del hueso maxilar superior, y el etmoide, que estamos viendo las masas laterales de esto verdecito, que es el hueso lagrimal o hueso unguis. ¿Se acuerdan de él, verdad? Bueno, eso me está formando lo que es la pared lateral. Además de eso, encontramos esta lámina que viene, miren, ¿de qué hueso? El palatino. Entonces esta es la lámina ascendente también del palatino, o lámina vertical del palatino, unos libros. Lámina vertical del palatino. Eso me está formando lo que es la pared lateral. Y la apófisis pterigoides o pterigoidea del hueso esfenoides. Eso me está formando las paredes laterales. Bueno, si notamos acá, en esa pared lateral encontramos, miren, estos levantamientos de alto relieve, que corresponde a lo que se conocen como, en algunos libros, como conchas, en otros libros se conocen como cornetes, que es el más popular, y en otros libros de habla anglosajona se conocen como turbinas, ¿sí? Y corresponden a lo que normalmente le damos el nombre de cornetes. Normalmente son 3 cornetes, normalmente, pero a veces aparecen unos otros cornetes, que se conocen como cornetes supernumerales. Tendríamos entonces, miren, esta elevación que está bien arriba, y entonces eso le damos el nombre de cornete superior. Esto sería el cornete medio, que pertenecen estos a las masas laterales del etmoide, tanto el cornete superior como el cornete medio. Y el cornete inferior, que ya lo conocemos, que hace parte de los huesos de la cara. También se conoce como concha nasal inferior o hueso del cornete inferior, ¿se acuerdan? Entre ellos hay unos espacios que se van a conocer como meatos. Entonces, ellos son cornete superior, cornete medio y cornete inferior. Pero entre ellos hay unos espacios denominados meatos, que es por donde van a drenar los senos paranasales que ya nosotros conocemos. Bueno, no todos, excepto el seno esfenoidal, que antes se pensaba que por el meato superior drenaba, pero ya hoy en día se sabe que no es a través del meato superior. El único que no va a drenar por ahí. Ahorita lo vamos a mirar. Aquí encontramos también, miren, no sé si ustedes logran ver, aquí hay un cambio de sombra. Si ven que hay una sombra debajo, eso nos dice que esto que estoy rodeando con el láser, eso es tiene un relieve levantado y se conoce como el cornete supremo o cornete de Santorini. Fíjate que está en el cornete superior y hay una elevación que está en ese cornete superior. Se conoce como cornete supremo o de Santorini. Y en la apófisis ascendente del maxilar superior encontramos otra elevación, ¿no?, que se conoce como cornete de Zuckerkant. Aquí está escrito Zuckerkant. Cornete, este cornete está de este lado. También se conoce como promontorio nasal. En algunos libros le dan el nombre de promontorio o elevación nasal. Bueno, entre los cornetes entonces van a aparecer los meatos. Vamos a empezar a mirar los meatos nasales. Esto sería el cornete superior. Esto que está aquí delimitado con puntitos, con una línea punteada y con 2 flechas que no. Ahora, si quitamos ese cornete superior, mira, quitamos el cornete superior, entonces vamos a encontrar, aquí lo tenemos delimitado también, vamos a encontrar debajo de él estas celdillas, que se conocen como celdillas o laminillas etmoidales, porque recuerden que este es el hueso etmoide, las masas laterales. Entonces hay unas celdillas etmoidales anteriores, unas medias o mediales y unas celdillas posteriores. Entonces, celdillas o laminillas anteriores, porque esto aquí es anterior. Recuerden, esto es así. Miren aquí la apófisis pterigoide. Entonces nos dice que esto es esfenoide.
y que esto es el hueso frontal, el hueso propio de la nariz, así que esto es anterior. Entonces sería laminillas o celdillas etmoidales anteriores, celdillas o laminillas etmoidales medias o mediales, y celdillas o laminillas etmoidales posteriores. Todas ellas son huecas como tal y van a producir secreciones gracias a las células caliciformes que están en ese epitelio. Que después hablaremos de ese epitelio. Este epitelio es el mismo que está en toda la cavidad nasal, a excepción de la parte superior donde está lo que es la parte olfatoria, los receptores olfatorios. Bueno, entonces tenemos que en este meato que está debajo del cornete superior se denomina meato superior, y ese meato superior van a drenar lo que son, miren, las celdillas o laminillas etmoidales posteriores. Miren, aquí está el drenaje de ellas. ¿Dónde drenan? En el meato superior. Ahora, debajo de él aparecería debajo del cornete medio, que sería este que estoy señalando aquí. Si lo quitamos, veríamos esto acá. Esto que está punteado sería el cornete medio. Y debajo de él vamos a encontrar entonces lo que se conoce como meato medio. Ahora, el meato medio consta de 3 orificios. Un orificio que es mucho más grande, este que está aquí, este orificio es mucho más grande, y es el meato por donde sale el meato medio, por donde drena el seno más grande, el seno paranasal más grande, que es el seno del hueso maxilar superior, de este hueso que está aquí rosadito. ¿Recuerdan que son 4 senos paranasales? El del maxilar superior, por ser el hueso más grande, lógicamente, bueno, en realidad no es el más grande, pero es el que tiene el seno más grande. Porque el frontal sería el más grande y sin embargo no tiene el seno más grande. Entonces el seno más grande es el del maxilar superior y él va a drenar a través del meato medio. Encontramos también, miren, que a través de este seno también hay aquí en esta zona aparece un hiato, conoce como hiato semilunar por la forma semilunar que tiene. Mirenlo acá, tiene una forma de media luna y en él aparecen 2 agujeritos. Miren, uno más superior, uno más inferior, que se corresponden con estos que vemos acá. Este sería el más inferior y este sería el más superior. En el más inferior, que se conoce como en esa parte hiato semilunar, van a drenar lo que son las celdillas etmoidales medias. ¿Sí? Por aquí se ve por donde sale el drenaje. Y en esta zona, en el superior, va a drenar el seno frontal. Mírenlo acá. Sigan el cursor del láser. Aquí donde tengo, este es el seno frontal. Y miren el agujero por donde él va a drenar. Ese agujero se conoce como infundíbulo etmoidal. Atraviesa todo el etmoide, lógicamente por detrás, y va a salir por aquí a lo que es el hiato semilunar. Vamos a ver si aquí nos lo muestra. Miren, este sería el infundíbulo etmoidal, ¿vale? Este que tenemos aquí. Esta zona que vemos acá, que está por encima, y se llama bulla, se conoce con el nombre de bulla etmoidal o promontorio nasal también, ¿vale? Tenemos que, miren, este seno, que es el seno esfenoidal, no drena directamente a ningún meato. Lo hace a esta parte que se conoce como ático
esfenoidal o receso esfenoidal. Perdón, receso etmoidal, esfenoidal. Receso etmoidal o ático etmoidal. Que si ustedes recuerdan, si echamos hacia atrás, sería lo que estaría en las masas laterales como tal. Y desde ahí discurre, mirenlo aquí, el seno esfenoidal. Drena a través de ese receso o ático etmoidal. Y por último, tenemos el meato inferior. Que mírenlo aquí, aquí quitamos un pedazo de el cornete inferior y tenemos este foramen aquí que es el meato inferior, y este meato inferior me está comunicando a lo que es por allí drena a través de un conducto las lágrimas llamado conducto lágrimo nasal, que es este verdecito que tenemos acá, este conducto lágrimo nasal. Por eso cuando lloramos, cuando hay lágrimas en nuestros ojos, nos damos cuenta que las fosas nasales comienzan también a colocarse, a producir moco, se humedecen, porque esas lágrimas discurren a través de este conducto lágrimo nasal, y llega hasta acá, hasta la cavidad nasal, ¿vale? Bueno, aquí también vemos el conducto, miren, aquí está el saco lagrimal como tal, y miren el conducto lágrimo nasal. Y llega a lo que es el meato medio en el cornete inferior. Bueno, entonces decíamos también que la cavidad o fosas nasales tiene una abertura anterior y tiene una abertura posterior en lo que es el cráneo sin la nariz, ¿verdad? Porque cuando tenemos la nariz, pues la nariz tendría también otras aberturas que reciben otro nombre. Esta abertura, ustedes miren, tiene forma de pirámide, también se le da el nombre así de abertura piriforme. Y si la miramos, está formado, miren, por estas alas o apófisis ascendentes del maxilar superior en la parte externa, y en la parte superior por este borde inferior de los huesos propios de la nariz o hueso nasal. Y en su parte inferior está formado, miren, por la lámina, el borde de la lámina, ¿se acuerdan? Que por detrás va la lámina palatina del maxilar superior. Entonces, ese es el borde, ese borde inferior. Y me da una forma de pirámide, por eso se conoce también como abertura piramidal. Mientras que en la parte posterior, miren que esto es posterior, vamos a encontrar esta abertura que es cuadrilátera y que va a recibir el nombre de coanas. Coanas, imagino que algunos de ustedes ya la habrán escuchado, las coanas. Estas son las famosas coanas, y ellas son las que me van a comunicar a la cavidad nasal con la primera porción de la faringe, que es la la nasofaringe. Esta coana o abertura posterior está delimitada por lateralmente, miren, por las apófisis pterigoides mediales, ¿sí? Las apófisis pterigoides mediales de la cara medial, pues de ella, de el esfenoides. En su parte inferior, por la lámina horizontal del palatino, la que me ayuda a formar también el piso. En su parte superior, por el cuerpo, parte del cuerpo del esfenoides, y en la parte media el hueso vómer, que hace que entonces las aberturas sean también como en la parte anterior por el tabique nasal, sean dos, y aquí también sean dos aberturas, una derecha y una izquierda. Aquí lo vemos de otra manera, un poco más especificado, mírenlo, las coanas. Tenemos entonces, ahora solo miramos sin la nariz, o sea, lo que es en la calavera como tal. Ahora miremoslo
la nariz. Entonces, cuando está presente esta nariz, también ella presenta unas zonas. Esta zona aquí se denomina, mire que está delimitada aquí, se denomina vestíbulo. Aquí la vemos, que tiene una entrada y tiene una primera zona. Característica especial de esta zona es que ella, estamos hablando de la parte interna, por fuera pues tiene su piel, y en la parte interna esta zona también está cubierta por dermis. Por eso en ella aparecen glándulas sebáceas, por eso entonces a veces nos salen allí que se inflaman esas glándulas, nos aparecen un poco de inflamación, como unos forúnculos que salen allí. Aparecen folículos pilosos y por eso entonces aparece vello, ¿sí? Estos pelos que están aquí, por el folículo piloso aparecen glándulas sudoríparas también, miren, en la parte interna. Pero solo en esta zona. Ya desde allí hacia arriba ya es lo que es epitelio. El epitelio respiratorio o estratificado cilíndrico ciliado no queratinizado. Estos pelitos que tenemos acá, que son visibles, todos los vemos diariamente cuando nos miramos la nariz. Estos pelitos que son visibles reciben el nombre de vibrisas, con V y B. Vibrisas. Vi con V, brisas, ya ustedes saben con B. Vibrisas. Y la entrada a ese vestíbulo recibe el nombre de narina. Narina. Además de eso, aquí vemos lo que se conoce también con el nombre de ala de la nariz. La parte lateral que está acá. Recuerden que ahí hay un músculo, ahí llega un músculo elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Bueno, aquí tenemos a esto, lo que es la cavidad nasal o fosa propiamente dicha. Ellas, miren, que son de color rosado cuando la persona viva. En el cadáver se van a ver de color violáceo. Está cubierto por mucosa llamada mucosa pituitaria, toda esta mucosa que está aquí, que tiene una porción de esta mucosa, miren acá, es la porción superior, la parte superior y, bueno, antero superior, donde están las terminaciones nerviosas con sus receptores para los olores, que son los receptores del nervio olfatorio, el primer par craneal, que no está, se le denomina también como pituitaria amarilla, porque ella no está rodeada por este epitelio respiratorio. Este epitelio, de ahí hacia abajo, es que está el epitelio estratificado, porque tiene varios estratos, cilíndrico, porque sus células son en forma de cilindro, ciliado porque microscópicamente tiene cilios. Entonces, para que sepan que hagan la diferencia, los vellitos ya ustedes saben que son vibrisas y no cilios, que muchas veces cometen ese error. Los cilios son microscópicos. Entonces, en el epitelio sí hay cilios. Las células tienen cilios. Esos cilios se van a mover y me ayudan a mover algunas partículas y después veremos. El estratificado cilíndrico ciliado no queratinizado porque no tiene queratina. No tiene ningún cartílago, no tiene queratina como tal. Este epitelio tiene bastantes glándulas caliciformes. Si ustedes se dan cuenta, miren, en los senos paranasales también existe el mismo epitelio. Ellos tienen bastantes células llamadas células caliciformes y recordemos que siempre donde encontremos células caliciformes ellas son productoras de moco, de mucina, de la sustancia conocida como mucina, que es la que hace que esta zona sea siempre húmeda. Mucina, el moco, lo que conocemos como moco, pero no la mucina envolviendo a una partícula de polvo u otra partícula, sino la mucina como tal, generada por las células caliciformes, el moco. Bueno, esta cavidad nasal es bien importante
Vamos a mirar enseguida sus funciones. Tenemos que esta cavidad se debe encargar de unas cosas. Si ustedes se dieron cuenta, algunos libros colocan dentro de las vías aéreas, colocan a la boca. ¿Sí? No sé si de pronto alguno encontró eso. Sí podemos respirar por la boca, o sea, lo podemos hacer, pero eso produce ciertas cosas en nuestro organismo, que de hecho, si seguimos respirando por la boca, al final termina haciéndonos daño. Lógicamente, en una manera de no morir por apnea, pues podemos utilizar la boca cuando tenemos esta cavidad tapada por alguna razón, obstruida. Cuando está obstruida por alguna razón, pues podemos utilizar la boca. Pero no es lo ideal y ahora vamos a ver por qué. Resulta que el aire que está en el ambiente es un aire que, aunque ahora ha mejorado con el aislamiento social, gracias a Dios ha mejorado ese aire, todavía sigue teniendo partículas en el ambiente, las cuales las podemos ver cuando miramos por un haz de luz que entra por una ventana, miramos y logramos ver partículas suspendidas en el aire. Todos nosotros las hemos visto alguna vez en la vida. Esas partículas podrían llegar hasta nuestras vías aéreas inferiores. De hecho, algunas de ellas llegan. Entonces, una de las primeras cosas que debe hacer el sistema respiratorio, y entonces de eso se encarga esta zona, la cavidad nasal, es tratar de eliminar esas partículas. Entonces, la primera barrera son las vibrisas, los pelitos. Ellos ayudan a detener algunas partículas, no todas. Eso depende del tamaño. Las partículas más grandes se quedan allí. Recuerden cuando vamos por esos caminos polvorientos para el pueblo, para la finca, y el carro no tiene aire acondicionado y las ventanas van abajo, pues cuando llegamos, las vibrisas están de color del polvo que que nuestra inspiración ha pasado por estas vibrisas. Entonces ellas se encargan de recolectar ciertas partículas dependiendo del tamaño. Entonces las más grandes se van quedando aquí, en las vibrisas. Lógicamente, algunas de ellas logran pasar. Pero resulta que si ustedes notan que los cornetes, vamos a mostrarles una de frente, vamos a mirar una de frente. Vamos a ver otra. Esto aquí. Si vemos aquí, miren, estos son los cornetes. Vemos que hay una cavidad, ¿verdad? Pero vemos que estos cornetes están disminuyendo el espacio de esa cavidad, ¿sí ven? Sería entonces que solamente por esta zona, ¿cuál ponemos allí? Que me dé un color blanco. Bueno, más o menos. Esta zona, miren, estoy coloreando de azul. Sería la zona, miren, todo esto es la cavidad, el orificio nasal, todo esto. Pero por donde entra realmente el aire es por esta zona, porque lo demás está obstruido, está cerrado por los cornetes. Entonces los cornetes hacen que el aire tenga que pasar por un espacio muy estrecho. Y como el epitelio tiene células caliciformes, que ya dijimos que estaban esas células caliciformes por toda esta zona, cuando pasan esas partículas que lograron pasar a las vibrisas, se quedan pegadas en ese moco. Así como en los restaurantes, en los restaurantes allá en el centro, por allá por el río, pero no acá en el Caimán del Río, sino allá por el centro. Cuando comemos allí nos damos cuenta a veces que como hay bastantes moscas, los señores cuelgan como una hoja con un pegante
una solución pegajosa, y las moscas se quedan allí pegadas. Así, algo parecido sucede con el moco. Entonces las sustancias que lograron pasar las vibrisas con ese moco se quedan adheridas a él, se quedan pegaditas, y allí entonces nosotros quedan detenidas y tenemos dos opciones. La primera opción es que los cilios, de hecho lo hacen, los cilios, ¿se acuerdan que los cilios se mueven? Eso lo vieron en biología. Entonces los cilios, que serían microscópicos, pero aquí los voy a poner como si fueran macroscópicos, se mueven aquí en la cavidad nasal, se mueven en este sentido, desde la parte anterior hacia la parte posterior. Y eso nos lleva a que normalmente nosotros cuando hablamos y todo este cuento, sintamos la necesidad de tragar. Muchas veces ustedes han sentido que la necesidad de tragar. Cuando hacemos eso, todas estas partículas que recogimos, los cilios las llevaron hacia la porción posterior. Y cuando llegan aquí, entonces nos da la sensación esa de tragar. Y eso lo llevamos al sistema digestivo. Y cuando veamos sistema digestivo en el próximo corte, el sistema digestivo tiene un sistema inmunológico en el intestino delgado, unas placas llamadas placas de Peyer, y todo lo que nosotros ingerimos es presentado a ellas, y ellas más o menos van haciendo que a esos antígenos, esas sustancias que pasan por allí, las van analizando y si pueden y van generando defensas contra ellas, ¿sí? Por eso hay estudios que demuestran que aquellos que comen mocos tienen más defensas que los que no, pero resulta que hay un estudio que demuestra eso, de la BBC de Londres, fue en el año 2005, sacaron 2005-2006, pero en realidad no necesitaríamos tomarlo de la nariz, sacarlo en nuestros dedos e ingerirlo, porque normalmente lo estamos haciendo. Y si quieren, analicen que usted está hablando y siempre le dan ganas de tragar. Al hacer ese movimiento de tragar, todo esto que recogimos aquí lo estamos pasando hacia la parte posterior. En algunas patologías, por ejemplo en la sinusitis, cuando se inflaman los senos paranasales y están llenos de muchas secreciones, se produce algo que se denomina escurrimiento nasal. Entonces, a eso están drenando los meatos, en la sinusitis crónica sobre todo, están drenando los meatos y siempre el paciente va a estar tragando, pero lógicamente es constante, porque siempre esto va a haber un drenaje y siempre entonces va a estar tragando, ¿vale? Ese es uno de los signos de sinusitis crónica. Bueno, entonces ya sabemos que miren todo lo que hizo los cilios y los cornetes, ¿sí? Los cornetes que ha estrechado la cavidad nasal, y las células caliciformes con su mucina. Mira, todo eso es defensa. Esas cosas no las tenemos en la boca. Por la boca podemos respirar, vuelvo y repito, yo no digo que no, y por una traqueostomía también lo podemos hacer, pero también las traqueostomías producen daño, porque allí tampoco existen vibrisas, ni el epitelio, ni nada de esto, ni cornetes. Entonces vamos dándonos cuenta de que sí se puede, pero no es lo ideal porque va a producir daño a largo plazo, ¿vale? Bueno, entonces ya vimos que eso debe suceder. Además de eso, adicional a eso, el aire que está aquí afuera tiene una temperatura. ¿Sí? Temperatura. Ese aire con esa temperatura que tiene, la temperatura del medio ambiente, la temperatura del cuerpo humano es en promedio 37 grados centígrados, en promedio 36.5, 37 grados centígrados. Esa temperatura que es externa muy difícilmente llega a ser de 37 grados. Muy difícilmente. A veces lo que tenemos es sensación térmica, que es diferente a temperatura como tal. Entonces, el aire cuando entra con una temperatura mucho más disminuida
que la que tiene el cuerpo dentro. Entonces la del cuerpo va a estar mucho más elevada. Por lo tanto, ese aire, cuando entre por aquí, para que no nos haga daño, debe ser calentado, ¿vale? Y entonces entra otra función de esta mucosa que hemos dicho que es rosada, es roja, y todos lo sabemos porque cuando a veces hemos estado debajo de una sábana y nos hemos puesto la linterna o apagamos todas las luces y nos ponemos una linterna en la nariz y nos vemos al espejo, nos damos cuenta de que la luz se nota roja y eso indica que se pone roja porque la gran cantidad de vasos sanguíneos que hay en esta zona. Por eso, y que estos vasos sanguíneos están muy superficiales. Por eso, por ejemplo, cuando las personas tienden a introducir sus dedos en la nariz, muchas veces fácilmente se lesionan con las uñas y se hacen lesiones, se hacen hasta aquí en esta zona, se hacen lesiones y sangran bastante. Los golpes en la nariz también producen gran sangrado. Eso después veremos la mancha que está en el tabique y por qué ese sangrado, donde hacen anastomosis alrededor de 4 o 5 arterias. Eso en un plexo que está aquí en el tabique. Entonces esa zona es bastante vascularizada. Ahora, ¿qué tiene eso de importante? Volvemos a lo mismo, la estrechez. Esa estrechez hace que en ese epitelio, en esa zona, haya bastantes vasos sanguíneos. Ahora, nuestra sangre, nosotros somos animales de sangre caliente, por lo tanto, la temperatura de nuestra sangre va a ser en promedio de 37 grados centígrados. Por eso cuando usted va a colocar una transfusión sanguínea, usted no la saca de la nevera y enseguida vamos a colocársela. Primero hay que aumentar esa temperatura para poder pasarla. Ahora, al tener 37 grados centígrados, esa sangre que está allí va a calentar y recuerden que una de las funciones de ella también es brindarnos calor. Esa sangre nos está calentando. Y como esta zona, ya sabemos, miren, esta zona, tenemos acá, como el aire pasa estrechamente, quiere decir que está pasando estrechamente en entre vasos sanguíneos de este lado y vasos sanguíneos de este lado. Y si nosotros pasamos por unas partes que donde quedamos bastante estrechos, por ejemplo, les doy un ejemplo, en la cocina, cuando a veces nos acercamos a la cocina y están horneando algo y solo con que abren la puerta del horno, aun cuando usted esté a un metro o metro 20, usted siente que el calor logra enseguida percibirlo. Dice, epa, y mira enseguida y dice, oye, está abierto el horno, la puerta del horno. Entonces, al pasar el aire por donde hay 37 grados centígrados en cada lado, el aire se va a calentar. Y entonces, de esta manera, la cavidad nasal también, a través de estos cornetes y su estrechez y los vasos sanguíneos que tiene, me va a ayudar a calentar el aire, calentarlo. Cosa que tampoco me hace la cavidad oral. ¿Sí? Además, nos falta otra cosa. Resulta que el aire, aquí fuera, el aire también consta de algo que se llama humedad relativa. Aquellos que ya trabajan saben que cuando ustedes colocan oxígeno, no lo colocan el oxígeno así solo, puro, sino que le colocan un señor que se llama humidificador. Y entonces mezcla ese oxígeno con partes de hidrógeno y lo humidifica para que de esa manera logre penetrar. Si ese aire pasa así seco, aire seco, termina lesionando a la mucosa, dañándola. ¿Vieron? Se produce algo que se llama mucositis.
se inflama y se cuartea toda la mucosa por resequedad. Entonces, el aire debe también humedecerse. ¿Quién ayuda a humedecerlo? ¿Quién me mantiene húmedo la cavidad nasal? Ya hemos hablado. La mucina. Entonces, ese moco me ayuda a humedecer el aire. Ahora, a temperatura, cuando la temperatura es mayor, a mayor temperatura, la humedad es directamente proporcional, o sea, la humedad también es mayor. Cuando hay mayor temperatura, la humedad también va a ser mayor. A menor temperatura, la humedad va a ser menor y entonces va a ser un aire más seco. Por eso dormir con el aire acondicionado entre más frío o en cualquier lugar que sea frío, eso en la mañana amanecemos con ganas de tomar agua, porque como el aire entra seco y nosotros le regalamos humedad, eso hace que perdamos líquido. ¿Sí? Entonces hay pérdida de líquido, eso se llaman pérdidas, una de las pérdidas insensibles que verán en el próximo semestre cuando vean líquidos y electrolitos. Se conocen como pérdidas insensibles, esas no las podemos ver, no las cuantificamos, le damos como un porcentaje, pero se pierde cuando respiramos. Por eso cuando nosotros tomamos aire y luego expulsamos, por ejemplo, por la boca el aire, vemos que humedecemos un espejo. El espejo se empaña porque se humedece. Quiere decir que entró seco el aire y nosotros le regalamos humedad. Por lo tanto, cuando el aire sale en la expiración, nosotros perdimos humedad. Perdimos líquido. Entre más seco esté el aire, o sea, entre más frío esté, me toca humedecerlo más y entonces perderé más líquido. Por lo tanto, me deshidrataré más y entonces sentiré más sed. ¿Listo? Esa es una de las razones por las que ocurre. Ahora, ya saben también que ese aire frío, al tener que entrar a calentarlo, llegará un momento en que ya no lo pueda calentar porque ya me ha enfriado esta zona y comienzo yo a sentir molestia en toda esta zona, ardor en toda esta zona. También nos ha pasado, entonces eso lo condiciona algo que se denomina resfriado común. ¿Ven? Entonces ya nos dimos cuenta de que esa cavidad nasal es bien importante para poder respirar. O sea, para respirar de una buena manera. Que ese aire vaya a llegar a mis pulmones lo más limpio, lo más húmedo y lo más caliente posible. ¿Listo? Son 3 condiciones. Bien importantes. Entonces, por eso, al reemplazarlo, la respiración con la boca, aparecen ciertos problemas. Aquellos que lo hacen, aquellos que roncan. En la mañana lo primero que sienten es la necesidad de tomar agua, porque la garganta les arde, lógicamente. Sus amígdalas siempre están hiperestimuladas, porque todas eso las partículas que están suspendidas en el aire al entrar por la boca van a generar estímulos en las amígdalas y van a hacer que ellas se aumenten de tamaño. Hay chicos que tienen las amígdalas aumentadas de tamaño o ya personas adultas y están pensando en que le van a hacer una amigdalectomía y resulta que no necesitan una amigdalectomía, sino que necesitan más bien que mejoren la parte de su respiración, que es lo que está obstruyendo esa vía nasal que no lo deja respirar bien, y de esa manera mejora el cuadro. Las amígdalas ya no están hiperestimuladas. En cuanto a la irrigación, pues aquí tenemos la arteria del subtabique, que es rama de la mentoniana, que es rama de la facial, las etmoidales anteriores y posteriores, las tenemos acá. Las arterias, la nasal posterior, miren, esta que entra acá, que es rama de la esfenoidal, la pterigopalatina, la esfenopalatina, que ya la vimos ahorita, que después toma el camino por el agujero incisivo,
y las suborbitarias, que salen por el agujero suborbitario, miren, e irriga lo que es el dorso de la nariz. Aquí tenemos, esto sería el tabique en sí, tabique, la parte ósea, la parte cartilaginosa. Si notan, aquí está la arteria etmoidal anterior, la etmoidal posterior, la esfenopalatina, tenemos la palatina mayor, tenemos la arteria labial superior, que ella es del tabique, del subtabique. Miren, todas ellas confluyen en esta zona que se conoce como plexo de Kieselbach o mancha. Esta aquí se anastomosan todas ellas, todas estas arterias. Por eso esta zona que estamos viendo acá, miren, a su mano izquierda están viendo esta zona que es bastante ricamente vascularizada, y esa zona tiende a sangrar fácilmente. Con cualquier golpe, miren, aparece enseguida un sangrado. ¿Por qué? Porque generalmente lo que se lesiona es en esa zona donde está ese plexo. Por eso lo que hay que hacer es hacer presión aquí en esta zona, por debajo de los huesos propios de la nariz, hacer presión. Simple y llanamente, no hay que colocar la cabeza hacia atrás ni nada de eso. Hay que hacer presión solamente en esta zona durante un tiempo para que se haga la coagulación. El drenaje venoso, bueno, está dado por estas venas que están aquí, que van hacia a la yugular interna. Algunas drenan directamente y otras lo hacen a través de la vena oftálmica, y eso llega hasta el seno cavernoso. Recuerden, miren, aquí tenemos la vena oftálmica. Miren acá, miren la vena oftálmica, y llega hasta el seno cavernoso, que ya lo conocemos, el drenaje en el cráneo. La inervación sensitiva general está dada por el etmoidal anterior, nasal superior, nasal posterior. Todo esto son ramas del trigémino. El trigémino, recuerden que es el que le da inervación la parte del nervio oftálmico, maxilar superior, y el de mandibular o mestoniano. Aquí están las anteriores, los nervios. Tenemos también, miren, aquí está cuando ingresa el trigémino como tal, dando su rama. Aquí están los alveolares. Sensitivamente. También está inervado por el facial, parte de ellos. Y sensitivo especial, lo que es olfato, el nervio olfatorio, primer par craneal, está el bulbo con su tracto olfatorio y luego las estrías. Y aquí está esta mucosa, la mucosa amarilla, que es donde están los receptores del olfato, que ingresa a la cavidad nasal a través de la lámina cribosa del etmoides. Configuración de la nariz es como una pirámide, un triángulo, tiene dos caras laterales, tiene una base. Y bueno, esto sería entrada como tal. En esa cara pues aparece la piel, que cubre esta parte, esta porción, que aquí está fija en lo que son donde está cubriendo los huesos propios de la nariz, y acá es móvil, donde está cubriendo lo que es el tabique nasal. Aquí aparecen unos tabiques, los cartílagos. Aparece el cartílago de la ala de la nariz, cartílago cuadrado. Esto ya lo vimos, la configuración. Ahora, donde se junta la piel de la nariz con lo que es el resto de la piel de la cara, nos va a formar los famosos pliegues. Este pliegue que estamos viendo aquí se denomina pliegue naso, por la nariz, orbitario. Naso orbitario, porque se forma de la unión de la piel de la nariz con la piel de la órbita. Tenemos este pliegue, que es el naso geniano, se forma del pliegue de la nariz con el pliegue de las mejillas. Y el pliegue naso, que va desde el tabique, el subtabique nasal, hacia los labios, se llama naso labial, pliegue naso. Esos tres pliegues se forman ahí.
la configuración externa de la nariz. Aquí estaría la base, la estamos mirando. Tendría sus aberturas nasales que se conocen como narinas, que ya las conocemos. El subtabique intermedio. Aquí está el vértice de la nariz con su borde anterior. Bueno, con eso damos por terminado cavidad nasal y continuamos con faringe. Vamos con la faringe. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No hay preguntas. No, profe. Ok, regáleme un segundito, por favor. Bueno, ya nos estiramos un poquito para continuar. Entonces aquí vemos la faringe. Todo esto que ustedes están viendo es la faringe, cubierta por unos músculos, se denominan músculos constrictores de la faringe superior, músculo constrictor inferior. Y la faringe tiene tres porciones, una porción que se une con esto, que es la coana. Y esto que estamos viendo dentro, que parecen los tubérculos cuadrigéminos, ¿se acuerdan? Estos son los cornetes. Estas son las coanas. Inmediatamente después de ella vendría lo que es la nasofaringe, la orofaringe y luego la laringofaringe. Las funciones de la faringe, pues ya tiene varias funciones. Entre ellas, pues de las que estamos tratando nosotros ahora, sería la función respiratoria. Conduce aire hacia los pulmones. Pero tiene otras como la deglución, en la cual pues la nasofaringe no está implicada, sino la orofaringe y parte de la laringofaringe. Y la audición, también por lo de la trompa de Eustaquio, o trompa tubárica, o tuba auditiva, no sé, eso depende de dónde lo hayan encontrado, que me está comunicando a la faringe con el oído medio y me ayuda a aliviar las presiones del oído medio. Bueno, aquí tenemos, miren, de rosadito, la naso, amarillo o la orofaringe, miren, como el orofaringe, así amarillo, y azul, la laringofaringe. Acá la vemos en un corte sagital, naso, oro, laringofaringe. Va desde la base del cráneo y llega hasta la sexta vértebra cervical. Algunos dicen que en el disco intervertebral entre C6 y C7. Entonces, miren, algunos entonces tienen una porción craneal, una vertebral y así. Le dan otras. Pero para nosotros, pues, nos interesa la clasificación como naso, oro y laringofaringe. Bueno, aquí estamos viendo sus aberturas, ciertas aberturas que tenemos aquí, lo que ya hablábamos de las coanas. Esto que vemos aquí, si ven aquí, logran ver una línea, y si no, vamos a colocarla, a resaltarla aquí, tiene una línea, y esto sería la siguiente. Entonces, esto sería la nasofaringe como tal. Esto sería el límite de lo que es la orofaringe y esto es la laringofaringe. En algunos, pues, dependiendo de, algunos también le llaman, naso bucofaringe, también le dan el nombre de bucofaringe, a la naso le dan el nombre de rinofaringe,
a la orobuco y a la laringofaringe, bueno, o sea, le dan el nombre de laringofaringe. La faringe se continúa con el esófago. Miren que ella tiene una abertura aquí que comparte con la laringe, pero ella se continúa hacia el esófago que está posterior a la laringe y posterior a la tráquea. Esto que vemos aquí de verde es lo que se conoce como el famoso istmo de las fauces. Lo que vemos cuando nosotros abrimos la boca, sacamos la lengua y decimos ah. Vemos entonces el velo del paladar con la úvula, que es esto, le dan el nombre vulgar de campanita, pero en realidad se llama úvula. Vemos el velo del paladar, este paladar es el paladar blando y él se mueve. Y estos espacios que nos forman esto se conoce como istmo de las fauces. Bueno, esta que está aquí debajo sería lo que es la glotis como tal, el espacio, ¿sí? El espacio. Bueno, aquí tenemos unos músculos los músculos constrictores superiores y los constrictores inferiores de la faringe. Aquí también aparecen los que me van a formar los pilares anterior y posterior, que ahora se los voy a mostrar. Tenemos, mirándolo desde arriba, ¿sí? Estamos viendo aquí lo que sería la laringe, lo que tenemos acá, esto sería nuestra lengua. Ustedes saben que se divide en tres porciones, un tercio anterior, un tercio medio y un tercio posterior. Los dos tercios anteriores están inervados por el facial y ahí aparecen las papilas, ¿verdad? Para los sabores dulces, las papilas gustativas para los sabores dulce, salado y ácido. Y en el tercio posterior está inervado por el glosofaringeo y aquí están las papilas para el sabor amargo. Esto que tenemos aquí que ustedes ven, que no están acá, son las famosas amígdalas linguales. ¿Sí? Hay 4 tipos de amígdalas y en esta zona, lo que es faringe, y la vamos a ir viendo conforme vayamos transcurriendo la presentación. Bueno, entonces va desde la base del cráneo, ya dijimos desde C6, se continúa con el esófago por abajo y posterior, y también se comunica con la cavidad nasal y con la cavidad bucal. Entonces aquí las tenemos: nasorrinofaringe, buco u orofaringe, laringofaringe, que sería esta azul. Fíjense cómo se continúa por detrás lo que es la laringe para llegar hasta el esófago. A partir ya después de C6, del cuerpo, la vértebra C6, comienza lo que es el esófago. Fíjate que el esófago está por detrás de la tráquea y la faringe está por detrás de la laringe. Ya esto lo delimitamos, vimos de la fauce, la entrada. Bueno, esta parte que está aquí, como laringofaringe, esta zona que vemos acá, se conocen como senos faringeos o fosas faringeas, y dentro de ellas transcurre un nervio que está aquí, que es el nervio laríngeo. Se nota un pliegue que es formado por ese nervio que pasa por allí. Esta zona que está aquí, como son los senos laringeos, o senos laterales también, ayudan cuando ingerimos alimentos líquidos. Los alimentos líquidos transcurren por aquí, por los lados de él. Él tiene, bueno, otra cosa que me olvidaba decirles, es lo de las capas. Sí, tiene una capa mucosa, tiene capa fibrosa y tiene su capa muscular.
veamos la porción de la nasofaringe tiene el mismo epitelio de la cavidad nasal, ¿sí? El mismo epitelio, estratificado, cilíndrico, ciliado, no queratinizado. ¿Bien? Tiene cilios que también se dirigen hacia abajo, para que usted traiga, degluta. Cuando ya llegamos a la orofaringe o bucofaringe y la laringofaringe, ya el epitelio cambia. Y miren que aquí me lo está mostrando que es diferente. Este es más rojo, este es menos rojo. Ya pasa a un epitelio plano, ciliado, no queratinizado. ¿Vieron? Miren que antes era cilíndrico, estratificado, cilíndrico, ciliado. Ahora pasa a un plano o escamoso, también lo pueden conseguir, porque recuerden que plano, las células planas son como escamas. Pero también en algunos libros se conoce como plano o escamoso. Ciliado, porque tiene cilios, pero no tiene queratina, ¿vale? Entonces esa es la diferencia, es el mismo epitelio que tiene la boca, por ejemplo, tiene este mismo epitelio. ¿Por qué? Porque esta porción de la faringe se hizo para la deglución, está diseñada para la deglución. Entonces el epitelio debe ser muy parecido al epitelio del esófago y de la boca. Bueno, aquí encontramos la capa mucosa, ya hablamos de ella, la capa fibrosa, miren, esta que tenemos acá, esta fibra, es la fascia faringobacilar, porque va desde la faringe a la apófisis basilar del hueso occipital. Se llama faringobacilar. El rafe tendinoso medio, que sería esta zona que viene aquí, este rafe tendinoso. Aquí encontramos la fascia faringobacilar. Encontramos esta fascia que está aquí, que es la membrana, esta membrana que ven aquí debajo, que es la membrana tiroideo. Bueno, pero eso la veremos mejor en la laringe, pero es la tiroideo, la cricotiroidea, perdón. La membrana cricotiroidea. Esa la veremos mejor en la laringe. Se nota de mejor manera. Y la aponeurosis bucofaringea, que es esta que tenemos acá. Aponeurosis bucofaringea. Bueno, mirándolo desde arriba otra vez, aquí vamos a encontrar, miren, esto sería la glotis, como la epiglotis, perdón, esto que tenemos aquí, el cartílago epiglótico. Y ustedes ven aquí unos repliegues, aquí no se notan los laterales, pero se nota el repliegue medio, que es el repliegue como la lengua. Todo lo que va a la lengua le damos el prefijo de gloso. Entonces esto sería gloso, y como llega a la epiglotis sería gloso epiglótico. Entonces este es un repliegue medial, glosoepiglótico medial. Repliegue glosoepiglótico medial. Y existen, aquí se nota un poco, el relieve glosoepiglótico lateral. Relieve glosoepiglótico lateral. Eso me forma como unas fosas que están aquí, en esta zona, una fosa se formaría, que se conoce como fosa subepiglótica o vallécula. Que ustedes la han escuchado, la vallécula, y es la que impide esa zona que los alimentos, cuando transcurren para tragar los alimentos, no se vayan por aquí hacia la vía aérea, sino que tomen hacia los lados, hacia los senos faríngeos, ¿se acuerdan? Bueno, aquí está el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado y el epitelio estratificado plano no queratinizado, ¿vale? Ambos son sin queratina, tanto este y ambos son ciliados. Aquí le faltaron los cilios ahí. Esto, miren, cuando respiramos, el aire pasa de esta manera y entra, la parte negra que está aquí, entra a la cavidad laríngea y de ahí a la tráquea. Cuando
comemos, deglutimos, miren, el alimento pasa, hace que la epiglotis, por la vallécula, hace que la epiglotis se cierre y el alimento coge por la laringe y se va hacia el esófago. Aquí tenemos el constrictor superior, el músculo constrictor superior, el constrictor medio, aquí. Tiene y el constrictor inferior como tal, que tiene sus dos porciones. Una porción tirofaringea que va desde el cartílago tiroides, que es este, hacia la faringe, y una porción cricofaringea, porque esto que tenemos aquí es el cartílago cricoides. Y entonces va desde el cricoides, el cartílago cricoides, hacia la faringe, por eso se llama porción cricofaringea. Aquí encontramos el músculo palato-faríngeo. Palato-faríngeo va desde que el palatino, la próxima palatina, hasta la faringe. Esto es lo que me forma el pilar posterior. El pilar anterior sería este músculo aquí que medio se ve, después lo veremos mejor, que es el palato gloso. Va desde aquí hacia la lengua, hacia la base de la lengua. Entonces me forma el pilar anterior, palato gloso, palato faríngeo. Entre los dos se forma una fosa, que es la fosa amigdalina. Y ahí se va a colocar la amígdala, las amígdalas faríngeas, las amígdalas palatinas, perdón, faríngea. Bueno, aquí también encontramos el salpingofaringeo, que es este pequeño músculo que llega hasta la trompa de Eustaquio. Esto que tenemos aquí es el orificio de la trompa de Eustaquio y este es el reborde de la trompa de Eustaquio. Entonces recuerden que este prefijo salpin significa trompa. Por eso cuando las trompas de Falopio se dicen también salpin. Y cuando se va a hacer la cirugía de las trompas, removerlas, se denomina salpingectomía. Se remueven las trompas. Entonces, salpingofaringeo, ese pequeño músculo que está aquí. Aquí tenemos el músculo estilofaringeo, que es el único músculo que está inervado por el noveno par, en su parte motora, el glosofaringeo. Los demás todos están inervados por el vago, aparentemente, pero es una rama del espinal. Bueno, aquí encontramos inervación e irrigación. Aquí tenemos sensitiva, el noveno par, ya dijimos, lo que es la porción posterior motora, el décimo par, los músculos, excepto el estilofaringeo, que es también del noveno. Aparecen también los laringeos superiores e inferiores. Bueno, aquí estamos en un corte sagital y comenzamos a mirar ciertas cosas. Aquí, hasta aquí serían coanas, ¿verdad? Hasta esta parte. La parte más superior. Y luego vendría esta zona que se conoce mirándolo así como istmo o hiato nasofaringeo, cuando lo miramos en la parte inferior. Y esto que tenemos aquí, esto que ustedes ven acá, ya lo voy a delimitar. Un segundo para delimitárselo. Esto son las amígdalas faríngeas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Amígdalas faríngeas, ya habíamos dicho las amígdalas palatinas y aquí están las amígdalas linguales. Y dijimos que eran 4 grupos de amígdalas, ¿verdad? El tejido linfoide. Estas amígdalas faríngeas son las que algunos las denominan adenoides. Otros dicen que no se deben llamar adenoides, sino cuando están inflamadas y producen obstrucción, que mientras tanto deben llamarse amígdalas faríngeas. Son las que se remueven cuando se hacen las adenoidectomías. ¿Sí?
las amígdalas faríngeas. Aquí encontramos la trompa de Eustaquio, ¿sí? Y aquí encontramos el reborde superior de la trompa de Eustaquio, que se conoce como torus, un reborde superior. Encontramos un reborde inferior. Aquí en ese reborde también vamos a encontrar otras amígdalas en esta zona, otras amígdalas, otro tejido linfoide que se acumula en esa zona y se conocen como amígdalas tubáricas. Y entonces ya tendríamos 4 grupos: amígdalas faríngeas, amígdalas tubáricas, amígdalas palatinas y amígdalas linguales, que están en la parte posterior de la lengua. Miren acá, esta zona que está aquí, las amígdalas nasofaringeas, o faringeas como tal. Tenemos el receso faríngeo, las amígdalas tubáricas, que irían en esta zona. Aquí tenemos también, miren, el pilar posterior y el pilar anterior. Que esta zona está por debajo de ella, encontramos el músculo palato, ahí. El palato gloso, así es. Músculo palato gloso, aquí y en la parte posterior el palato faríngeo. Recuerden que va desde el palatino hacia la faringe, o sea, desde el velo del paladar, desde el paladar hacia la faringe, el pilar posterior, y el pilar anterior desde el velo del paladar hacia la lengua. Entonces, por eso palato gloso y palato faríngeo. Y esta zona, esta depresión que se forma entre ellas, que es la fosa amigdalina, está llena, ahí es donde va a estar el tejido linfoide conocido como amígdala palatina. Bueno, aquí encontramos el pliegue en el toro, lo que es el toro tubario o el pliegue de la trompa. Vamos a encontrar esta zona, miren, este pliegue, el pliegue faríngeo, y en esta zona anterior encontramos el pliegue salpingo palatino. Este es el salpingo porque viene de la trompa, salpingo faríngeo, pliegue salpingo palatino. Bueno, continuamos. Esto que tenemos aquí, esta zona es la epiglotis, pero de ella vamos a hablar bien cuando veamos la laringe. Bueno, mirándolo de otra manera, la orofaringe o bucofaringe, encontramos los pliegues, miren, pliegue posterior, pliegue anterior, o ustedes quieren dar el nombre de palato gloso y palato faríngeo, también igual, tantos arcos o pliegues o pilares. Entre ellos está la fosa amigdalina y dentro de la amígdala palatina. El istmo de las fauces es todo esto que está aquí. ¿Se acuerdan? Sería esto completando la otra mitad. Sería el istmo de las fauces. Aquí encontramos, bueno, lo que es las amígdalas linguales. Miren que aquí están las palatinas a los lados. Aquí está el músculo palato gloso y por detrás el músculo palato faríngeo. Y encontramos los repliegues, el repliegue gloso gloso epiglótico, gloso epiglótico, el
repliegue glosoepiglótico medial y el repliegue glosoepiglótico lateral, formando esta fosa, que sería la fosa glosoepiglótica o conocida también como vallécula. Viendo aquí, las valéculas o valléculas, estas azules. Aquí nos está mostrando, miren, esto sería el pilar posterior, músculo palato, el palatino, acuérdense del paladar, palato faríngeo, y el músculo palato gloso, fosa amigdalina, que es aquí donde iría la amígdala palatina. Bueno, aquí nos habla del anillo linfático de Waldeyer, que son todas, este anillo linfático de Waldeyer son todas las amígdalas esas que vimos, las amígdalas faríngeas, estas que estaban aquí, las tubáricas, las palatinas y las linguales. Se conoce como anillo linfático de Waldeyer, es la primera línea de defensa ante todos los antígenos, agresores que entren por la cavidad nasal u oral. Por ejemplo, ahora que estamos con la cuestión del COVID, pues lo primero, la primera línea de defensa sería ese anillo de Waldeyer. Bueno, aquí encontramos, esto sería ya la laringofaringe, vamos a encontrar la epiglotis, este cartílago que tenemos aquí, la epiglotis. Encontraríamos el cartílago cricoides, que aquí estaría en esta zona, este cartílago cricoides, por aquí así, aquí no se ve muy bien. Cartílago aritenoides, que sería esto aquí debajito, esto que está aquí debajito. Los aritenoides. La escotadura interaritenoidea, que sería esta escotadura que ustedes ven acá. El tubérculo corniculado, que debajo de él estaría el cartílago corniculado. Y el tubérculo cuneiforme, que estaría por esta zona, que no se ve porque él está libre. ¿Ok? El receso piriforme, que también es esto, en los mismos senos laterales o senos faringes, también se le conocen como receso piriforme en algunos. Si lo miramos aquí, pues aquí tendríamos la epiglotis por este lado. Aquí sí aparecería el cartílago cricoides como tal. Cartílago cricoides, este que está más arriba sería el cartílago tiroides. Si la miramos, esto es una vista posterior, ya esto sí es la laringe como tal. Aquí encontramos, miren, esto que parece una hoja, que parece un embudito. Esto es lo que se conoce como epiglotis. Ella es la que cierra la entrada de la laringe para que cuando deglutimos esos alimentos o los líquidos no se vayan para la vía aérea. Entonces aquí tenemos epiglotis, el cartílago cricoides, que es este que tenemos aquí, el cricoides, todo esto que tenemos acá. Él es más ancho en esta zona, pero en la otra zona es más delgado. Y este que tenemos aquí, este grandote que parece un escudo, cartílago, este que tenemos aquí, que parece un escudo aquí, como de Transformer, ¿no? Este es el cartílago tiroides. Aquí encontraríamos estos cartílagos que, miren, que van subiendo hasta aquí, sería el cartílago aritenoides. Cartílago aritenoides. Los de arriba son los corniculados. Y aquí que no se verían, que estarían como por acá, los cuneiformes. ¿Qué más?
Esta es la membrana tiroidea, la membrana que va desde el cartílago tiroides hasta el hueso hioides. Bueno, aquí encontraríamos esta escotadura, que es la escotadura interaritenoidea, que está entre los dos aritenoides. Luego miraremos que ellas tienen unas apófisis basales y una apófisis vocal y una apófisis vestibular. La laringe se continúa hacia arriba con la laringofaringe, ya se lo sabemos, acá, y hacia abajo con la tráquea. Funciones principales. La primera es la válvula que protege las vías aéreas, mírenlo, aquí de esta manera cerraría y no deja pasar el alimento hacia la vía aérea. Conserva permeable las vías aéreas también cuando vamos a respirar y es considerado el órgano de la fonación. Aun cuando en la fonación participan también la cavidad nasal, la faringe, la boca, los labios, la lengua, algunas como resonantes, como la cavidad nasal y la cavidad oral, y otras para pronunciar algunos vocablos como la lengua, los dientes, los labios. Pero de donde nacen los fonemas es de aquí, de la laringe. Y los demás lo que hacen es amplificar esos fonemas. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, todavía quedan 20 minutos. Bueno, los cartílagos, ¿sí? Entonces hay unos cartílagos que son únicos y otros que son pares, ¿vale? Entonces los cartílagos únicos son 3 y los pares también son 3. Aquí no logran verse. Vamos a ver. Bueno, pero esto que tenemos en los cartílagos únicos o impares, se les puede decir también impares, son el tiroides, el cricoides y la epiglotis o cartílago epiglótico. Y los pares son el aritenoides, el corniculado y el cuneiforme, o los corniculados y los cuneiformes. De ellos, los que son de cartílago hialino, y entonces ya sabemos que el cartílago hialino está presente en las articulaciones móviles, entonces van a ser el tiroides, el cricoides, el epiglótico y los aritenoides, o sea que son esas uniones de ellas tendrán, este cartílago tendrán movilidad. Y los que son de cartílago elástico son el epiglótico y el cuneiforme y el corniculado. Aquí están esos cartílagos, miren, tenemos los únicos, el tiroides, cricoides y el epiglótico. Vamos a mirarlos. Aquí tenemos este, que parece un escudo, acuérdense siempre de eso. Este es el más grande de todos, es el tiroides, cartílago tiroides. El que está por debajo de él, que parece un anillo, mírenlo, es el cricoides, que por este lado es delgado en la parte anterior y en la parte posterior es mucho más ancho. ¿Sí? Y la epiglotis sería esta que está, mírenlo, por aquí, que parece una lengüetita, ya sabemos que tiene forma de embudo, aquí vendría así, si esto no estuviera lo veríamos así, de esta manera. Bueno, los pares aquí los vemos por detrás, estamos viendo esto como si fuera un espejo y pudiéramos ver a través de ello. Entonces veríamos este que tiene esta forma, que es el aritenoides, que está articulado con la parte posterior del, que es mucho más gruesa, del cricoides. Y encima de él estaría el corniculado. Los cuneiformes no lo ven. Bueno, hablemos entonces del cartílago tiroides, del más grande. Presenta dos láminas, una derecha o una izquierda, miren estas que están aquí, las láminas. Tiene unas astas superiores, estas que vemos acá, astas superiores, y unas astas inferiores. También en algunos libros aparecen como cuernos. ¿Okay? Aquí aparece la escotadura tiroidea superior, miren, escotadura
tiroidea superior. Esta es la membrana tiroidea que va del tiroides hacia el yoides. Mirándolo por detrás, aquí vemos hasta dónde llega esa lámina y que esa lámina está interrumpida por una línea que se conoce como línea oblicua. ¿Ven la línea oblicua? Entonces se ve lateralmente. Aquí vemos el asta superior, asta inferior y logramos ver un poco la escotadura tiroidea superior. El cartílago cricoides, miremos el cartílago cricoides, en su parte anterior es más delgado, parece un anillo, en la parte posterior es más grueso, ahorita lo vamos a ver bien. Mírenlo de esta manera, miren lo que parece un anillo, esta es la parte posterior, esto que está en mostaza, que sería lo que se conoce como la lámina del cricoides, y esto que vemos aquí alrededor, que sería que completaría ese anillo, es el arco. Aquí aparece, miren arriba, articulado con el aritenoides, y este aritenoides a su vez articulado con el corniculado. Aquí lo miramos de una vista lateral, miren cómo es hacia la parte anterior, más delgado, hacia la parte posterior, mucho más. Aquí tenemos el arco y esto sería la lámina del cricoides. Aquí lo estamos viendo desde la parte posterior, vemos la lámina del cricoides, toda su extensión, bastante ancha. Aquí vemos la epiglotis, aritenoides, corniculado. Bueno, aquí también recordemos las astas superiores, astas inferiores y la escotadura tiroidea superior. Aquí vemos las láminas del tiroides. Aquí está la epiglotis con su forma de embudo, mírenlo, o también de hoja, parece una hoja. Aquí esta zona donde se fija, esta zona se conoce como pedículo de la epiglotis. Aquí vamos a encontrar los que son pares. Encontramos el aritenoides. Tienen su forma, es como triangular. Tiene una parte que esta apófisis que va hacia la parte posterior y una apófisis que va hacia la parte anterior. Esas apófisis tienen un nombre. La que va hacia la parte posterior, que es donde está la lámina, sé que es posterior porque allí es donde está la lámina del cricoides, esto es posterolateral, se denomina apófisis muscular. Ahí se inserta un músculo que junto con el pliegue dan origen a lo que son las cuerdas vocales verdaderas. Y en la parte anterior encontramos la apófisis vocal en esta porción que va a dar origen a lo que son las cuerdas vocales verdaderas. Corniculados, aquí los vemos, tienen forma de cuernos, miren, están articulados con el aritenoides. Los cuneiformes aquí no los veríamos porque ellos están libres, no están articulados, no están libres, están fijos. Mírenlo aquí, y buscamos otra imagen donde se aparece, miren, aritenoides, corniculados y los cuneiformes. Miren cómo ellos están libres. Lógicamente, están libres quiere decir que no están articulados, pero están sostenidos por ligamentos. Los cuneiformes, que tienen forma de cuña. Aquí encontramos la musculatura de la laringe, los laringes. Estos músculos, por ejemplo, estos músculos que van aquí, que se denominan aritenoides, porque van de un cartílago aritenoides al otro. Los interaritenoideos, estos que vienen aquí.
Bueno, dentro de las articulaciones tenemos la articulación cricotiroidea, que está, mire, entre el cartílago cricoides, la lámina lateral del la parte del arco, perdón, arco lateral del cricoides, y el asta inferior del tiroides. Articulación cricotiroidea es de tipo sinovial. Tenemos la articulación cricoaritenoidea, que es aquella que está con el borde del cartílago de la lámina posterior del cartílago cricoides y del cartílago aritenoide. Mírenla aquí se ve de mejor manera. Sobre todo, la articulación está en lo que es la apófisis muscular y no tanto en la apófisis vocal. Bueno, aquí los tenemos para ver el movimiento que ellos hacen. Miren, hace esto de presión, se mueve de esta manera y de esta manera baja el cartílago tiroides. Aquí tenemos también los músculos. Miren estos músculos que tenemos acá. Estos músculos, cuando los aritenoides o interaritenoideos, como quieran decir, dependiendo de la bibliografía, cuando ellos se contraen, lo que hacen es que separan a las cuerdas vocales verdaderas. Y los más largos, los cricoaritenoideos, porque va desde el cartílago cricoide, el músculo cricoaritenoideo, ellos lo que hacen es que hacen aducción, aproximación de las cuerdas vocales. Aquí tenemos los ligamentos de la faringe, pues la membrana tiroidea, esta que está aquí, ya habíamos hablado de ella, va desde el tiroides hacia el hueso yoides. El ligamento cricotiroideo, ¿verdad?, que va desde el cricoides hasta el tiroides, tanto la parte medial como las partes laterales. Aquí encontramos la membrana, miren la membrana tiroidea. Bueno, aquí encontramos lo que son los ligamentos, estos que vemos aquí, miren, las cuerdas vocales como tal. Recuerden que las superiores son falsas y las inferiores verdaderas. Cuando están cubiertas de mucosa no se le da el nombre de cuerdas como tal, sino pliegues vocales verdaderos, los inferiores, y falsos los superiores. Aquí tenemos el ligamento vocal, que va desde la apófisis vocal, miren, hacia el cartílago tiroides. Es lo que me va a constituir la cuerda vocal. Aquí ya tenemos el ligamento vocal. La cuerda vocal es tanto el ligamento como tal, como el músculo. Aquí lo vemos en una vista sagital, en un corte sagital, perdón. Aquí vemos los superiores, miren. Ligamento vocal, el inferior, ligamento vestibular, el superior. Pues, que es lo que se conoce como cuerda vocal falsa, ligamento vestibular, y cuerda vocal verdadera, el ligamento vocal. Bueno, aquí están otros ligamentos, lo que ya vimos, los pliegues, la membrana cuadrangular, que está a los lados. No nos queda tanto tiempo. Misiones, vamos a buscar lo que sí.
Bueno, esto que vemos aquí es el vestíbulo. Miren, esta zona está entre las cuerdas vocales superiores o falsas y las cuerdas vocales inferiores. En este caso no son cuerdas como tales, sino repliegue, ¿verdad? Eso que está en el centro de ellos se conoce como vestíbulo o hendidura glótica. Ventrículo o hendidura glótica. Ahí están los pliegues vocales superiores, pliegues vocales inferiores. Aquí tenemos también lo que son ventrículos como tal. Ventrículo, el espacio que está entre ambas cuerdas vocales verdaderas, las falsas que estarían arriba, ese espacio que está entre ellas, como ventrículo. Esto incluyendo el ventrículo, incluyendo los músculos y las cuerdas vocales, es lo que se denomina glotis. Cavidad o espacio infraglótico es lo que está por debajo de la glotis. Bueno, la glotis sería todo esto en conjunto, mirándolo desde arriba. Todo esto sería glotis. Bueno, aquí tenemos los esfínteres, los músculos que nos ayudan a cerrar, que son aproximadores, y los que son abductores. Los aritenoideos transversos, estos, y los oblicuos, veanlos aquí. Se conoce también como ariteno epiglótico porque va hasta la epiglotis y va bajando hasta el cartílago aritenoideo. El aritenoideo transverso, que es este que está aquí debajo, aquí tenemos el cricotiroideo posterior. Este es el cricotiroideo lateral, que son aproximadores, mientras que el cricotiroideo posterior es abductor. Aquí encontramos el músculo tiro, aritenoideo tiro, porque el cartílago tiroides hacia el aritenoide. Y él está regulando lo que son los ligamentos vocales, los músculos que ayudan a lo que es la parte de la voz. Aquí tenemos el músculo vocal con su ligamento vocal. El cricotiroideo. De esta manera, entonces los músculos van a hacer que estos cartílagos se muevan de esta manera, miren. Hacen que el cartílago tiroides descienda, ¿sí? Y estos pueden moverlos, estos que están aquí, los posteriores, los cricoaritenoideos, posteriores y laterales, que se muevan entre sí, que se muevan de esta manera, girando, y hacen que aproxime o que hagan abducción, que alejen. Aquí están los músculos en una tabla para que lo vean. Todo esto está colgado ya en la página. Y la inervación, el nervio laríngeo superior y el recurrente laríngeo son los que van a inervar la parte superior e inferior de la nariz. Bueno, preguntas. De esto solo nos quedaría en la próxima clase lo que es las vías inferiores o vías aéreas bajas, que son bronquios, tráquea, bronquio, bronquiolos y pulmones. ¿Listo? Y son las 5. Terminamos a tiempo. Listo. Bueno, bendiciones, hay que estudiar. Recuerden que el examen este es para la segunda semana, el parcial, segundo parcial, también es para la segunda semana. Profe, guarda. Bueno, profe. Bueno, nos vemos. Estén pendientes. Bueno, que no hay tareas esta semana porque como ya van a entrar a parciales, no quiero que estén
están tensionados con esto de... Ah, bueno, ya ustedes hicieron un mapa conceptual del sistema respiratorio, ¿verdad? Sí, profe, ya. profe. Ok, listo. Profe, Cuéntame. lo que le había yo comentado, lo del mapa, Lo del mapa. ¿Pero tú de qué grupo eres? de este, Del P60. No, es que el sistema respiratorio, la anatomía la dividimos en dos grupos. Hay un grupo que es el P61, porque eso es la práctica y ustedes iban a trabajar durante la práctica. Entonces, ¿a qué grupo perteneces? El grupo P61 es el de Sandy. Y ahí también está Pedro. ¿Tú estás en ese grupo? En la práctica de Morpho. sí, ¿Seguro? señor ¿Cómo es que es tu apellido? Fábregas. Es el único grupo que estás con nosotros. Sí, Fábregas Juan David. Ok. Eso es P61. De todos modos, voy a mirarlo enseguida. Vamos a detener la grabación.